Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar la unidad 3.1, todo lo que es relacionado con índice de calidad de aguas para procesos de tratamiento en agua potable. Les vamos a dar unos 5 minuticos para iniciar la clase como está programada en el encuentro sincrónico de las clases virtuales. Se consideran estos aspectos, es importante tener en cuenta bajo la directriz que nos da la norma en qué consiste el proceso de tratabilidad de agua relacionada con los índices de calidad de agua. En este aspecto, nos sujetamos a las normas que acabo de mencionar, que son los decretos 3930 del 2010, la resolución 631 del 2015, el decreto 1575 del 2007 y la resolución 2115 del 2007, donde nos da una serie de definiciones en qué consiste todos estos tipos de clasificación del agua. Normalmente, cuando hablamos de las características del agua, cuando empezamos a evaluar los índices de calidad, nos centramos en los aspectos físicos, donde vamos a tener en cuenta en la parte de parametrización, caracterización, todo lo relacionado con turbiedad, sólidos, color, olor y conductividad. En la parte química, miraremos todos los aspectos orgánicos y los inorgánicos, todo lo que es relacionado con grasas, alcoholes, ácidos, carbohidratos, a niveles de metales pesados, sales, ácidos, bases y elementos radiactivos. Y en el aspecto biológico, se hace una valoración más a nivel macroscópica, lo que es toda y microscópica, en relación de macros y microinvertebrados, más de caracteres acuáticos y la valoración de los perifitios. En este caso, cuando estamos reevaluando aguas, en este caso lagos, embalses, lo que nosotros conocemos como sistemas lénticos. En la parte microbiológica nos centramos a evaluar todo lo que son relacionados a coliformes, tanto totales como fecales. Acá dentro de la fase de tratamiento, así ustedes vayamos a diseñar una planta convencional o la estandarizada, con todos los protocolos que se manejan en operaciones unitarias, enfocamos los conceptos de agua cruda, en este caso, donde vamos a tener que mirar todas las posibles fuentes, en este caso a niveles de acuíferos, aguas continentales, aguas costeras, aguas marinas, aguas meteóricas, oceánicas, y veríamos también lo que son los sistemas lóticos y lénticos. En la fase de caracterización, que es importante, tenemos que tener en cuenta los agentes contaminantes del agua. En este caso vamos a hablar de 5 agentes, que son los patógenos, los que están generados por sustancias orgánicas e inorgánicas, los sedimentos y materiales en suspensión, las sustancias reactivas y los aspectos relacionados con, tenemos aguas térmicas.
que son el calor al ingresar, lo que me generan decir variación extremas de temperaturas en el agua. En esos cinco agentes, que lo que más nos interesa dentro de la fase de potabilización relacionado con la normatividad que acá mencioné inicialmente, que está reglamentada en el título C del RAS, y más el apoyo de la resolución 330 del 2017, nos hablan de todos los patógenos que en este caso nos transmiten las enfermedades, lo que nosotros conocemos las EDAs, que son las de enfermedades diarreicas agudas, a través de virus, bacterias, protozoos en general. En las sustancias inorgánicas e inorgánicas a nivel químico, vamos a ver todo lo que son los daños en este caso la salud humana, en la parte también los rendimientos de la producción agrícola y pecuaria. En la parte de lo que son sedimentos y materiales en suspensión, nos vamos a enfocar toda la fase de tratamiento, en este caso que son los sedimentadores y floculadores y también como los filtros. En las sustancias reactivas, acá se está generando ya una problemática a nivel de sanamiento o de sanidad, ¿sí?, en salud, que son los problemas genéticos generados por cáncer, y la parte de la variación de calor, vamos a la reducción de los oxígeno disuelto, en este caso en el agua. Bajo la directriz que nos da, en este caso, de los objetivos de desarrollo sostenible, en el objetivo 6 se enfoca a nivel global todo lo que se llama, lo que nosotros consideramos agua limpia y saneamiento. Como se dice, su objetivo, se busca garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible, en este caso del agua, y saneamiento para todos los que se establecen metas hasta el 2030. Es un programa fijado por Naciones Unidas, donde se contempla, dice que de 3 a 6, 10 personas no tienen acceso a servicios, en este caso de agua potable, a nivel de gestión segura. Y se hablan de 6 a 10 personas no tienen acceso a las instalaciones de saneamiento gestionados de forma segura. Esas son de unas estadísticas que se han considerado a nivel de 79 países a nivel global. En la norma nacional, en la última modificación de la resolución 330, en la 799 del 2021, nos habla en su artículo 7 todos los aspectos a tener en cuenta en la fase de la caracterización de las aguas crudas. En este caso, se hablan de los parámetros de calidad mínimos que se deben tener en cuenta, la parte de información para los niveles primarios y secundarios, qué datos se deben tener para elaborar los mapas de riesgos y las muestras mínimas, en este caso que se requieren para un estudio, y periodos climáticos que se deben hacer los muestreos. También incluyen, en este caso, que es importante, los datos de la variación climática. Miraríamos también el aspecto relacionado con pozos profundos, en este caso las condiciones del comportamiento de las fuentes eléctricas y todos esos aspectos a nivel de contaminantes. Además, en la misma norma, nos habla dentro del decreto 799, en su artículo 31, modificando el 109 de la 330, nos hablan de todas las tecnologías que se le pueden hacer a un tratamiento de potabilización. Hablamos de las teorías, las tecnologías de aireación, de coagulación más floculación, de filtración convencional, las fases de ablandamiento, oxidación química, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa, electrodiálisis inversa, hablamos de intercambio iónico, filtración por absorción y filtración optimizada. Decíamos de todas estas tecnologías, si la norma nos da esta sugerencia, cuál es la caracterización que le haríamos a nivel físico, a nivel de químico orgánico, químicas orgánicas y microbiológicas. Entonces, dependiendo en este caso del parámetro que se dé en los análisis de muestreo de las aguas crudas, ahí podemos dar qué tipo de tratamiento para garantizar de acuerdo a la potabilización que le vayamos a dar al agua. Aquí es importante que estos registros, estos reportes de calidad de agua estén soportados, estén, decir, bajo un laboratorio certificado y registrado ante el IDEAM. A la vez, miramos cuáles son los tipos de tratamiento. En este caso se pueden clasificar, iríamos en tres condiciones: componentes de impurezas eliminar, o sea, todos los materiales flotantes; parámetros de calidad, donde se hablan de tres grupos, en este caso el grupo 1, donde se habla de un tratamiento físico simple de desinfección; el 2, de físico normal a tratamiento químico de desinfección; y el tratamiento 3, de físico químico intensivo o afín de desinfección, que es donde nosotros vamos a aplicar las tecnologías. Y depende, diríamos la clasificación 3, de hablar de los grados de tratamiento de agua de acuerdo a la parametrización que tengamos. Normalmente, dentro de los aspectos de calidad, la norma nos habla del 2115,
donde se hablan de los análisis básicos, los análisis complementarios, y nos remite a la norma técnica colombiana, a la ISO 5667, donde también nos establecen dos directrices bajo el decreto de la 1575 del 2007. Nos hablan de dos y clasificaciones, en este caso, que son los parámetros de caracterización física, química, microbiológica y grado y tratamiento mínimo. ¿De acuerdo a qué? En esas directrices que nos da la norma para hacer esa clasificación, nos definen la calidad de la fuente, en este caso por su grado de contaminación. Se establecen en cuatro categorías, en este caso cuatro niveles, que se hablan de los niveles aceptables, regulares, deficientes y muy deficientes, donde se deben tener en cuenta estos parámetros que se hablan de los DBO, los coliformes, los oxígenos disueltos, el pH promedio, la turbiedad, el color, sabor, los cloruros y fluoruros. De acuerdo a esa clasificación de lo que nos den los laboratorios, vamos marcando, en este caso, los tabuladores y definimos cuál podría ser la clasificación dada a eso, a la fuente a la cual nosotros vamos a tomar, en este caso, el agua que se vaya a tratar. Entonces aquí también nos plantea qué tipo de tratamiento le vamos a dar al agua de acuerdo a esa clasificación del nivel de calidad. Entonces nos hablan de niveles de tratamientos convencionales, de tratamientos específicos y tratamiento de procesos, en este caso utilizados ya con tecnología, donde incluimos fases de filtraciones, FIMES, filtraciones, en este caso por multietapas. Se incluyen las fases de pretratamiento, coagulación, floculación, sedimentación, y en este caso también se incluyen la fase en todas las, digamos, categorías, en las cuatro niveles, lo que nosotros conocemos como estabilización y ablandamiento, que es la corrección de los pH. A la vez, dentro de esa caracterización, la norma nos da unos requerimientos a tener en cuenta. Una vez definida nosotros el nivel de calidad, debemos recordar qué tipo de laboratorios debemos hacer, es decir, dentro de los parámetros. En la primera fase, lo que son los aspectos microbiológicos y el aspecto físico, en las cuatro categorías se recomiendan hacer valoración de coliformes, Escherichia coli, pH, turbiedad, color aparente, conductividad y olor y sabor. Solo en la parte de lo que nosotros llamaríamos dentro de los componentes básicos a nivel de nitritos, a nivel de calcio, alcalinidad, cloruros, dureza, hierro, magnesio y sulfatos, en los cuatro niveles de calidad se recomiendan tomar estos parámetros a nivel de laboratorio. Cuando son aguas muy deficientes, se consideran todos los parámetros a niveles de químicos que generan daños a la salud humana, las que tienen implicaciones, como también los que son relacionados como sustancias que son reconocidas adversas a la salud humana, como los aspectos físicos y microbiológicos. Entonces, cuando vamos a hablar de tener ya esta clasificación, ustedes parten de esta directriz, que es para nosotros los índices de calidad de agua. Los índices de calidad es un parámetro, ¿sí? Que es de un valor adimensional, en este caso numérico, que es una metodología establecida por la NFS, que es en este caso le llaman la Fundación Nacional de Sanidad de los Estados Unidos, que fue desarrollada en 1970, pero fue homologada y establecida en Colombia, acá en el IDEAN, a través de la 1998, 99, pero fue reevaluada en el 2003, 2007 y en el 2013 se consideró dentro, decir, una exigencia o una obligación dentro de la fase de tratamiento y básico en este caso para su respectivo. El ICA en este caso se establecen normalmente la norma inicial se hablaban de 9 variables registradas. El IDEAN la estandarizó en el 2013 en 7 variables. En este caso estableció el oxígeno disuelto, los sólidos totales en suspensión, la demanda química de oxígeno, la conductividad eléctrica, la relación de nitrógeno total, fósforo total, los pH y los coliformes. En este caso se le dio un peso, importancia a cada parámetro para empezar la calificación. ¿Qué quiere decir en este? Estos parámetros, al ser las sumatorias, tienen que darnos 1. Y se establecieron para que se apliquen estos parámetros, tener en cuenta las unidades donde se están realizando los laboratorios de estos parámetros. En el caso, gran parte de los parámetros se expresan en miligramos por litro. En el caso del oxígeno disuelto se expresa en porcentaje de saturación de oxígeno.
la conductividad de microsiemens por centímetros, las relaciones de nitrógeno total, fósforo total es adimensional al dividir las dos unidades. Los pH se hablan en unidades de pH, de grados de acidez, y los coliformes se hablan en unidades formadoras de colonia por cada 100 mililitros. A cada uno se le da un peso de importancia. Retomando en este caso, yo les hablaba lo del IDEAM, en el Estudio Nacional del Agua, los primeros del 2002-2005 adoptaron la metodología que se le conoce la metodología AWQI, que es el índice de calidad de agua universal, que fue desarrollada en 1970, donde se establecen que los índices simplificados para calidad humana se estandarizan bajo las siguientes clasificaciones. En Colombia actualmente, bajo el último estudio nacional del agua, realizado en el 2022, se hablan de que hay unas estaciones de monitoreo de 705 estaciones hidrológicas. Aquí donde se toman los muestreos de calidad de agua, donde ellos también miran esos parámetros de 148 se cuentan con programas de monitoreo de calidad de agua, porque las otras de las hidrológicas se toman las muestras, se llevan al laboratorio y están, decir, en cifras, en estadística. Hay unas que se toman, decir lo que nosotros llamamos las estaciones satelitales, donde da información directa. De todas esas estaciones, gran parte están en las, nosotros llamamos la zona mayor de la cuenca del Magdalena, que es el 75%, después del Orinoco el 13%, la cuenca del Caribe el 6%, la cuenca del Pacífico el 3% y la Amazonía del 3%. Y se cuenta actualmente con 213 laboratorios acreditados para análisis de calidad de agua por área hidrográfica, que eso es importante. Gran parte están en lo que nosotros llamamos en la cuenca Magdalena-Cauca, lo que nosotros llamamos región andina. A la vez en esa clasificación que se tomó IDEAN, el ICAM, acá se hablan de la clasificación de 0 a 1, donde se dan las categorías descriptivas, de buena aceptable, aceptable, regular a media, mala muy mala. Los colores, estos son estándares, y se manejan los símbolos. El azul debe ser círculo, el rojo en triángulo, el amarillo cuadrado, el naranja pentágono, el rojo hexágono, donde se hablan todas las condiciones a tener en cuenta. En este caso, la implicación que genera. El azul son condiciones óptimas, las verdes, condiciones adecuadas, el amarillo me da condiciones de moderadas, posible deterioro y requerimiento de seguimiento en la parte de calidad de agua. La naranja me dice el alto grado de afectación que se genera por contaminación, y miraríamos la parte roja, que es las condiciones críticas debido a la alta contaminación. Esas clasificaciones que nos da, en este caso, los colores me están simplificando. ¿Cuáles pueden ser esas condiciones? ¿Y cuál es la interpretación que se le da? Normalmente, cuando se hace esa interpretación de las variables, acá hablamos de para el oxígeno disuelto. El ponderado se considera alto porque indica la cantidad de oxígeno posible que me genera la vida acuática. Los sólidos totales enturbian el agua, me está generando presencia de sedimentos y materia orgánica. El porcentaje en este caso nos da gran parte de los laboratorios altos. Los coliformes es el indicador de contaminación por desechos de origen fecal. En este caso se consideran muy altos. Lo del fósforo total se enfoca más a los nutrientes asociados a los procesos de eutrofización, que son un ponderado también alto. El nitrógeno total también me desarrolla la parte de eutrofización y la toxicidad a través del proceso de los nitritos. En los pHs me genera tanto el nivel de acidez y alcalinidad del agua, que es la variación, que es lo que nosotros hacemos dentro de la fase, lo que es la estabilización y el ablandamiento. La conductividad mide la concentración de hielos, iones disueltos, y se enfoca en este caso a la mineralización en el agua, que se consideran niveles medios, tanto el pH como la conductividad eléctrica. Hay unas directrices que manejan, en el caso aquí de Bogotá. En el caso de Bogotá, se toma a partir de la red de calidad hídrica, que se le conoce la red RCOH. Ellos han hecho monitoreos en varias fuentes, en Fucha, Salitre, Torca, Tonjuelo, donde ellos establecen la metodología de la NFSA y la misma metodología que de la WQI de los Estados Unidos y avalada por IDEA, y ellos les dan una descripción amplia. Hablan de la calidad de los objetivos de calidad, la parte de las condiciones de riesgo que se dan, más les enfocan en esto. Hay una página que no sé si alcanza a salir cuando abrimos está en el Observatorio Ambiental de Bogotá. Vamos a encontrar todas las cifras de la clasificación de estas 4 fuentes hídricas. Hay un inventario estadístico.
Entonces, ¿cómo desarrollamos la metodología para calcular el ICA? Para hacer esa metodología del cálculo del ICA, es importante tener en cuenta los parámetros que nos establece IDEA. Hablan del oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno, los sólidos suspendidos totales, los coliformes fecales, el pH, los sulfatos y los nitratos. Todo parte de qué? De la ecuación que es la sumatoria, en este caso de los WI, que son los pesos asignados de las variables. En este caso, ¿cuáles son las variables? Los parámetros. Y los I son los índices, son las especies de gráfica, que es el método Delphi, que es un método estadístico y proyecciones que fueron desarrollados por analistas estadísticos y hidrólogos, donde se establecieron esos ciertos esquemas para estimar esos subíndices por parámetro. Normalmente dentro del cálculo, la metodología que nos dan idean para hacer esta valoración en los cálculos de los indicadores, donde hablamos de los índices de calidad de agua, estos están enfocados de acuerdo a las estaciones de monitoreo donde estamos haciendo estos muestreos. Tenemos cuáles son los valores ponderados del peso relativo con base a la calidad y miraríamos esos número de variables que se tenga. Los valores ponderados, que lo hemos descrito en la parte inicial, acá, estos son los de importancia que vamos a trabajar. Hay varios criterios que a veces dependen cuando se dañan los muestreos en campo o en laboratorio. Vamos a tener una serie de, podemos aplicar el método de las 5 variables. Entonces, lo que me va a cambiar son los parámetros, ¿sí? De ponderación, en este caso. Ya no vamos a hablar de punto 16, punto 14, sino de punto 2, cuando se manejan 5 variables. Cuando se manejan 6 variables, se manejan las constantes punto 17, los ponderados de punto 17 y punto 15. Hay que tener en cuenta es eso. Eso es importante cuando tenemos estos laboratorios certificados. Los autores Ramírez Viña del IDEAN, ellos establecieron que para adoptar estas relaciones, dependiendo, estos parámetros deben ser certificados, avalados por un laboratorio, tanto en las pruebas in situ como en pruebas en laboratorio. Ahora vamos a ver cómo calculamos cada variable. La primera variable que vamos a evaluar, en este caso, es el índice que nosotros conocemos como de saturación del oxígeno. ¿Cómo lo calculamos? El índice de saturación de oxígeno, que es la primera variable, la podemos a partir del dato de oxígeno disuelto. Hay una ecuación que nos dice, habla de los porcentajes de oxígeno disuelto, que es el OX, que es el oxígeno medido, en este caso en campo, in situ, la que se toma en muestra, y lo asociamos a la elevación, a la altitud caudal y la capacidad de reoxigenación que tengamos. Y el C sub P va a ser la concentración de equilibrio a la presión no estándar, es decir, a oxígeno de saturación. ¿Cómo calculamos este valor C sub P? Mire qué sencillo. Vamos a una tabla que les doy acá, donde entramos con la temperatura del agua y la presión atmosférica, obtenemos esa constante C sub P, que es el parámetro de oxígeno para calcular el porcentaje de saturación en el agua cuando hay que indicar un porcentaje de saturación de oxígeno disuelto. Y el índice de oxígeno disuelto lo establecemos de la siguiente forma, con esta ecuación, que es 1 menos 0.01 por el porcentaje de saturación del oxígeno disuelto, que es el que sale de la primera ecuación que hablamos acá. Ahí ya tenemos el primer índice. Ya establecido el primer índice, miramos si es mayor a 100, ojo, aplicamos esta ecuación, ¿sí? Que es lo que a veces nos ajusta. Cuando es menor a 100, aplicamos la primera ecuación, en este caso que es 1 menos, multiplicado por el factor 1 menos 0.1 por el porcentaje de saturación del oxígeno disuelto. El índice de sólidos suspendidos totales, ¿cómo lo estimamos? ¿Cómo lo calculamos? Bajo la directriz que nos da IDEA, nos da, dice que cuando tenemos reportes en sólidos de suspensión en miligramos por litro menores a 4.5, lo consideramos 1. Si es mayor a 320, lo consideramos 0. Si está entre estos valores, entre 4.5 y 320, aplicamos nuestra ecuación, que es 1 menos multiplicado por el producto menos 0.02 más 0.03 por los sólidos totales en suspensión. Cuando hablamos de la demanda química de oxígeno, que es el DQO, este es más sencillo. El reporte que me da, inclusive esta fue una propuesta que fue incluida por la Universidad Politécnica de Cataluña, donde ellos establecieron que los DQO, si son menores a 20 miligramos,
el valor le damos el índice de 0.91. Si está entre 20 y 0.25, 0.71, entre 25 y 40, 0.51, entre 40 y 80 miligramos, 0.26 y mayores a 80, 0.125. Mire que ya se me vuelve más sencillo. El otro índice, que es la conductividad eléctrica, la calculamos con base a ¿qué? A la suma de cationes. La conductividad eléctrica me la da directamente el laboratorio. Si es menor a cero, el índice en este caso es igual a cero. Si es mayor a cero, tenemos que reemplazarlo en esta ecuación, que es 1 menos 10 elevado al exponente menos 3.26 más 1.34 por el logaritmo en base 10 del reporte que me da en el laboratorio o la muestra de ese parámetro. El, el otro índice, que es el potencial de acidez, que es el pH, por favor apagan el micrófono. El pH es sencillo. También evaluamos las condiciones a nivel de floras y fauna acuática, donde ese pH lo vamos a involucrar. Si es menor a 4, me vale 1. Si está entre 4 y 7, aplicamos nuestra ecuación, que es este número en decimal, 0.02628.419, por el número exponencial multiplicado por el pH por 0.520025. Si está entre 7 y 8, me vale 1. Si está entre 8 y 11, aplicamos la ecuación siguiente. Y si es mayor a 11, me vale 0.1. Mire que ya cuando hagamos la hoja de cálculo, es solo introducir las ecuaciones bajo estos parámetros que nos da la norma. En la parte del nitrógeno total, que es importante, que es la relación del nitrógeno total, fósforo total, me indica, aquí tenemos que tomar cuánto me dio el reporte de laboratorio de nitrógeno total y el fósforo total. Lo dividimos, ahí me da un valor adimensional. Si ese valor está entre 15 y 20, el índice se considera de 0.8. Si me da entre 10 y 15, se considera un parámetro un índice de 0.6. Si está entre 5 y 10, 0.35. Pero si esa relación de nitrógeno total y fósforo total es menor a 5 y mayor a 20, el índice va a ser de 0.15. Entonces ya cuando ustedes ajusten su programa, van a colocar estas condiciones para que la hoja de cálculo me estime ya el parámetro cuánto va a ser el índice. El de los patógenos, en este caso, que es la Escherichia coli, o son los coliformes, es más sencillo. Como esos son números grandes, eso es expresado a la 10 a la menos 6, 10 a la 6, perdón. La Escherichia coli, cuando es menor a 50, se considera el índice de 0.98. Cuando manejamos entre 50 y 1600, aplicamos la ecuación que tenemos acá indicada, que está en un valor exponencial, y cuando es mayor a 1600, consideramos 0.1. Hasta acá consideramos todos los índices para estimar cuánto es el ICA, si me da una fuente mala, regular, deficiente, buena, aceptable, ¿sí? Hay otro parámetro que es el índice lótico de capacidad ambiental, que lo conocemos como el ILCAP. El ILCAP me evalúa, en este caso, la condición en función del caudal, cuánto es la capacidad ambiental que se tiene, en este caso de los sistemas lóticos. Si tenemos caudales menores a 1 metro cúbico, se hablan de capacidades muy bajas, entre 1 a 10 bajas, entre 10 a 100 medias, de 100 a 1000 altas y mayores a 1000 metros cúbicos por segundo, se consideran muy altas. El ILCA es sencillo, ustedes multiplican el caudal, ojo, el que nos da cuando hacemos los aforos, cuando hacemos la caracterización para el diseño, en este caso de la planta, que es el QM, nosotros conocemos como el caudal máximo diario o máximo de diseño. Con eso empezamos ya nuestro proceso para evaluar nuestro requerimiento en, en la planta. Buenas tardes. Sigamos. Cuando hablamos de la estimación, que es otra variable de alteración potencial en la calidad del agua, el YACAL. Es la metodología también desarrollada en 2013 por Orjuela y López del IDEAN, donde ellos estiman, de acuerdo a las cargas contaminantes de los óleos suspendidos, la demanda bioquímica de oxígeno, el nitrógeno total, el fósforo total, y en la demanda, la relación de los DQO, que nosotros a veces conocemos como los índices de biodegradabilidad. El IACAL lo clasifican en estos niveles, similar a calidad de agua. Pero hasta aquí se le da la clasificación de 1 a 5, la única diferencia, pero los colores se mantienen en los mismos estándares que se dan para en calidad. Entonces el IACAL se calcula de la siguiente manera.
que es los índices, en este caso, tomados de la alteración potencial de la calidad por cada su zona hidrográfica, en este caso, donde hemos haciendo la toma de muestras de nuestra oferta hídrica, miramos la clasificación de vulnerabilidad y el número de variables que están relacionadas. Esas variables, normalmente, tenemos que tenerlas en cuenta en periodos de año medio y periodos secos. ¿Cómo las estimamos? Uno, empezamos a evaluar la oferta hídrica total superficial. Esa oferta hídrica total superficial se considera de la siguiente forma, donde vamos a clasificar el IACAL partiendo del primer parámetro, la demanda bioquímica de oxígeno. Hacemos la relación, miramos si está en punto 14, entre punto 14 y punto 4, le damos la clasificación 2, entre punto 4 y 1.21, 3, entre 1.21, 4.86, 4, y entre 4, mayores a 4.86 le damos 5. Mantenemos la escala de colores. Aspecto siguiente, miramos la diferencia de la demanda química, al hacer las diferencias de restar. En este caso estamos hablando de restar el DQO, la demanda química, en función de la demanda bioquímica, o sea, el DQO menos el DBO. Se mantiene el mismo principio. Si los valores en esa relación estamos dentro de estos criterios, acá miramos la clasificación y cuál sería la calificación de la presión, en este caso del grado de contaminación que se dé por ese parámetro. En la tabla 7 hablamos de los sólidos totales suspendidos, donde vamos a enfocarlos, el IACAL, de acuerdo al reporte que me da. Lo único que del uno a otro me cambian son los rangos, cuando hacemos esas variaciones, en qué valores están para darle su clasificación. Adicionalmente, cuando evaluamos el nitrógeno y el fósforo total, hacemos también el mismo análisis. Esos parámetros que me dan los laboratorios, que es importante, cuando ustedes evalúan un parámetro en calidad de agua, ustedes deben contemplar cómo debemos hacer estos y caracterización. Aquí la clave para hacer esto, la parte de calidad de agua, tenemos que tener un registro de parámetros físicos y químicos y microbiológicos. Si no lo saben, no podemos aplicar la metodología. Aquí la clave, como yo les digo a los estudiantes de posgrado, está en un 70%, el 30% de la aplicación, porque son ecuaciones que ya me dan los rangos, me dan los parámetros y las condiciones. Que si sale de un rango, de este rango, toma este valor, lo reemplazamos y hacemos productos y sumas, manteniendo la escala de colores. Ya establecemos dentro de las condiciones medias años secos y definimos en nuestra tabulación el IACAL, dependiendo del riesgo, ¿sí?, que es favorable, se le da una puntuación y miramos si es baja, moderada, alta o muy alta. Hay otro parámetro que es relevante cuando nosotros evaluamos nuestros IACAL, que es el índice de calidad de las corrientes superficiales, que se le conoce el ICACOSU. El ICACOSU también son valores que se clasifican de 0 a 1 y nos está definiendo cómo definimos ese ICACOSU, en este caso físico-químico, y el segundo, pues debido al caudal. Entonces, en este caso, el ICACOSU por proceso físico-químico es la relación, en este caso, como nos plantea aquí la ecuación, donde miramos el índice, en este caso, de la calidad de las corrientes del agua superficiales sobre la condición físico-química que la tenemos acá, que es el que calculamos anteriormente, y miramos por el factor punto 8 y por el IACAL, que es el caudal, por esa constante que nos daban por punto 2. Normalmente el IACAL es el ILCA, perdón, que es punto 333 por el logaritmo del caudal, en este caso que se está tomando para el diseño que nosotros conocemos como el QMD, si es una fuente superficial. O a los caudales a condiciones mínimas que me da en este caso el estudio hidrológico. Una vez establecido, tenemos que tener en cuenta otro parámetro que son los índices de calidad de contaminantes del agua, que se le conocen como los ICOs. Aquí hablamos de 4 índices, que es el ICOMI, el ICOMO, el ICOSUS y el ICOTRON. El ICOMI, ¿cómo lo estimamos? El ICOMI es el índice de contaminación por mineralización, que es la sumatoria de los índices de conductividad, más dureza, más alcalinidad, todo eso dividido en 3. Aquí tenemos nuestro ICOMI. De que la ecuación es sencilla. Y
aplicamos esa relación. ¿Cómo calculamos cada variable o cada parámetro? La conductividad, la dureza y la calidad. Sencillo. Ustedes toman el reporte del laboratorio que me dan, en este caso, donde ustedes tomaron la muestra, la llevan al laboratorio y te entregan los resultados. Con eso empezamos a hacer nuestros ICAs. Si miramos, si la conductividad en este caso es mayor a 270 microsiemens por centímetro, le damos el valor de 1, ¿sí? Entonces, si es menor, aplicamos la ecuación, que es menos 3.26 bajo 1.34 por el logaritmo en esta conductividad que tengas estas unidades. Este valor lo reemplazamos acá. Ahora vamos para la dureza. ¿Cómo la calculamos? La dureza, aquí me da dos rangos. Cuando es mayor a 110, me vale el índice 1. Si es menor a 30, le damos 0. Pero si el rango está entre 30 y 110, aplicamos esta ecuación. Menos 909 más 4.4 por el logaritmo base 10, que es la dureza. La alcalinidad, ese parámetro que me dan al reemplazarlo en esta ecuación, vamos acá y la reemplazamos, donde dice dureza. La parte de alcalinidad, si me da la relación mayor a 250 miligramos, vale 1. Si es menor a 50, le damos 0. Pero si el valor está entre 50 y 250, aplicamos nuestra ecuación que es sencillita. Menos 0.25 más 0.05 por el valor de la cantidad dada en miligramos por litro. Ahí tenemos el primer índice, que lo conocemos como el índice de contaminación por mineralización, que es el ICOMI. El ICOMO, en este caso, ¿cómo lo evaluamos? Que es el índice de contaminación por materia orgánica. Aquí tenemos que tener en cuenta la demanda bioquímica o biológica de oxígeno, los coliformes y los porcentajes de saturación de oxígeno. ¿Cómo se calcula? Similar al ICOMI, que es un tercio, estamos hablando acá en este caso, del DBO, de los coliformes y del oxígeno. La sumatoria de los tres, calculamos los parámetros. En este caso, si el DBO está entre 1 y 0, si es mayor a 30, le damos 1, y si es menor a 2 miligramos por litro, le damos 0. Si el valor está entre 2 y 30, aplicamos una ecuación que tenemos acá formulada, que es menos 0.05 más 0.70 por el logaritmo de la demanda bioquímica que me da el resultado del laboratorio. Los coliformes totales, similar. Si es mayor a 20.000 unidades formadoras de colonia por cada 100 mililitros, le damos 1. Si es menor a 500 NPMP por 100 mililitros, le damos 0. Si el valor está entre 500 y 20.000, aplicamos esa ecuación, que es menos 1.44 más 0.56 por el logaritmo, en este caso, del reporte del coliforme total que me da el laboratorio. Y ese valor lo reemplazamos acá en los coliformes. Y la demanda de oxígeno, que es más sencillo, que es 1 por el porcentaje de oxígeno. Es el que sacamos, que es el porcentaje de oxígeno de saturación, que es el POD que vimos en la parte inicial, con base a los criterios que nos da el ICA de la metodología NFSA o del IDEAL. El otro índice que uno evalúa de contaminantes, que es el ICOSUS, que es el índice de contaminación de sólidos suspendidos, es el más fácil. El ICOSUS me da estos condicionantes. Si es mayor a 340 miligramos, en este caso de sólidos totales suspendidos, le damos 1. Si es menor a 10, le damos 0. Si está entre este rango, entre 10 y 340, aplica la ecuación que tenemos acá formulada, planteada. Menos 0.02 más 0.03 por el resultado de los sólidos suspendidos que me da el laboratorio. El ICOTRO, que es el índice de contaminación trófico, se maneja también tanto en sistemas lénticos, más en sistemas lénticos que lóticos. El ICOTRO se fundamenta en la concentración total de fósforo. Entonces toman los registros de fósforo y se expresa en miligramos por litro. Si el contenido de fósforo me da menor a 0.01, que es un valor pequeño, tenemos una condición oligotrófica, que es una condición inicial de procesos mínimos de eutrofización. Si hablamos ya de una condición de 0.01 a 0.02 en concentración de fósforo total,
Estamos hablando de una condición, digamos, medias de procesos de eutrofización. Ya cuando se hablan rangos entre pues 0.02 y 1, ya en nuestro cuerpo de agua hay procesos de eutrofización, algas y toda la presencia de ciertos materiales vegetales. Y si es hipertrófico, mayor a 1 miligramo por litro en este caso, ya tenemos, es decir, un proceso de eutrofización alto, donde estos son valores donde nos establece, en este caso, para definir cuánto puede ser el grado o el nivel de contaminación trófico que sea en los cuerpos de agua. ¿Por qué a veces se maneja esto? El problema de las algas va a generar también la proliferación de los aspectos orgánicos en el agua, los pH, procesos también que tenemos de variación en las partes de los coloides, también la proliferación de la parte hablamos de los a nivel microbiológico. Y ya como la parte final, los ICOs, hacemos las sumas y me da la clasificación. Si están en estos rangos, los índices de contaminación que calculan cada variable, me están diciendo cómo le damos la clasificación, si es muy baja, baja, media, alta o muy alta, que es la CETES, que es una compañía tecnológica de saneamiento ambiental de Brasil, desarrollado, contemplados en el decreto 1575 del 2007, donde se establecen estos parámetros. Hay otro aspecto importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la evaluación de la vida acuática. Aquí se considera que es importante en 5 clases o 5 categorías. Se toman los 5 parámetros, que es el oxígeno disuelto, la demanda química de oxígeno, el pH, el nitrógeno total y el fósforo total. Estos parámetros que sacamos de los registros que me dan de monitoreo de la calidad de agua sin tratar, podemos definir si los parámetros se mantienen en estos rangos, le damos una clasificación clase 1, o inclusive hasta la clase 2, que son aguas indicadores de buena calidad, donde podemos, hablan de la presencia de los salmónidos y ciprínidos. ¿Qué quiere decir eso? En clase 1, cuando tenemos los famosos salmónidos, aquí por ejemplo en la región andina, se hace la equivalencia de las truchas. O sea, hay vida de esos peces. Y los ciprínidos, hablamos de categoría 2 también, y 1, que es la cachama o la tilapia. Si sobreviven, digamos, son las condiciones apropiadas, lo que se maneja mucho en las producciones piscícolas. Eso es un bioindicador de calidad de agua. Cuando hablamos de clase 3, ya estamos teniendo problemas de deficiencia de oxígeno disuelto. Están ya generando concentraciones por nutrientes, por nitrógeno, por fósforo, en este caso también los óleos totales en suspensión. La clase 4, ya hay procesos de eutrofización que ya se me altera más por niveles de fósforo. Y la clase 5, estaríamos hablando en este caso de aguas no favorables para especies bentónicas, y como también las especies acuáticas como los peces tienden en este caso a morir. Entonces no me están definiendo esos estándares que nos establecen a nivel de definir cuáles las condiciones de mantener una vida acuática favorable. En la estimación de los índices del IDEA, las metodologías que yo les entrego acá dentro del material de presentación, hay un proceso de contexto, la parte teórica, las ecuaciones, los parámetros a tener en cuenta los criterios. Vamos al grano, lo que a ustedes les interesa. ¿Cómo calculamos? Hay una directriz para calcular los subíndices. Tenemos los diagramas que yo les daba, que es el método Delphi, que llegaron a estos esquemas. A niveles son esquemas en 2 dimensiones, donde se establecieron para los coliformes, para el pH, para la demanda bioquímica de oxígeno, los nitratos, fosfatos, cambio de temperatura, la turbiedad, los sólidos totales disueltos y el oxígeno de saturación de oxígeno disuelto. Entonces aquí me dan una serie de parámetros de importancia que son los subíndices. Con estos parámetros de los subíndices hacemos la relación, ¿sí? Y nos vamos. Entonces, ¿cómo lo establecemos? De acuerdo al parámetro, en este caso de los coliformes, el que si me dio este valor, obtenemos y proyectamos. Obtenemos el subíndice para los coliformes. Lo mismo para el pH. Si tenemos un pH de 6,5, un ejemplo acá, proyectamos, me da el valor. Entonces, dice que si el pH es menor o igual a 2 unidades del subíndice, es igual a 2, pero si el pH es mayor o igual a 10 unidades, se considera 3. En este caso, en los coliformes, como es decreciente,
¿Qué quiere decir? A menor número de unidades formadoras de Colombia, el subíndice tiende a incrementarse. ¿Qué quiere decir? Partiendo en este caso de un promedio de 500 en adelante, 800, perdón, el subíndice, este tiende a incrementarse en el caso de los coliformes. Cuando hablamos de los subíndices del DBO y los nitratos, aquí dice que cuando es mayor, se considera 2, si es menor a 30 miligramos, se considera en este caso el valor que me dé en el eje. Desde el punto de referencia para nosotros en el DBO es 30 miligramos. En los nitratos, miraremos también el valor de 100 y se parte de ahí en adelante hacia abajo. Digamos, son decrecientes, en este caso dependiendo del nivel de calidad que les estemos dando. Cuando hablamos de los fosfatos, que es el otro parámetro, en los fosfatos miramos las condiciones de 10, aquí en este rango, y es similar, tienden a crecer. Pero a veces cuando son los fosfatos tienden a incrementarse, vamos a tener procesos de eutrofización. En el cambio de la temperatura, dice que hay que calcular la diferencia de temperatura entre dos puntos de monitoreo. Se toma en este caso cuando se hacen los muestreos. Temperatura aguas arriba, temperaturas aguas abajo y restamos. Normalmente nos pueden dar un rango de 1 a 2 grados centígrados. Depende también de la cota, de la diferencia. Dice si la diferencia es mayor a 15 grados, es igual a 9. Si el valor obtenido es menor a 15, se busca en el eje. Es lo que se estandariza dentro de los criterios que me da para cada valoración que le damos en cada parámetro en la parte de calidad de agua en función de cada eh, criterio que nos dice la norma. La turbiedad. En la turbiedad dice que si es mayor a 100, que se considera 5, y si es menor a 100, lo calculamos a partir de la gráfica. Lo mismo para los sólidos totales disueltos. Si son mayores a 500, hablamos de 3 en este caso, y si es menor a 500, tenemos que sacarlo con la gráfica. Lo mismo que acá ocurre en este caso. Vamos a un ejemplo. Miramos acá el caso de los oxígenos disueltos. El oxígeno disuelto, ¿cómo lo estimamos? El oxígeno disuelto, lo mismo. Si en este caso, para identificar la saturación, si es mayor a 140, en este caso que le tenemos acá el valor, consideramos en este caso de un valor a 47. De ahí en adelante empezamos a buscar. Si me vale un ejemplo 100, el valor de 100, estaría dando un valor de casi proporcional al 100%. Si me vale 80, me valdría un valor para 88%, algo por ciento. Si me vale 40, en este caso, acá en este punto, el valor me estaría dando alrededor de 30 el subíndice. Al hacer toda la sumatoria, me está indicando cuál va a ser la valoración en este caso según la clasificación, en este caso del ICA. Entonces hacen la sumatoria, hacemos la clasificación y aplicamos nuestra escala de colores y su interpretación. Acá les puse un ejemplo, que es lo que van a desarrollar ustedes en su clase, en su taller, perdón. Toman un registro de una estación, aquí les puse una estación, tomamos un muestreo del 2022 y sacamos todas las variables. Esto me las da un laboratorio. Gran parte me lo certifican las corporaciones. Aquí vamos a sacar los subíndices, lo que acabamos de explicar. Miramos que vamos a sacar los subíndices y los vamos a interpretar. Coliformes totales, pH, DBO, nitratos, fosfatos, cambios de temperatura, turbiedad, sólidos disueltos y oxígeno disuelto. Con esto pasamos a nuestra hoja de cálculo, donde vamos a establecer los índices de acuerdo al resultado del laboratorio, le damos el punto de importancia y el producto de esto me da el parcial para sacar qué tipo de clasificación según la escala, en este caso me dio regular para esa muestra. En los subíndices, en este caso, hicimos otro para otro periodo 2023, también me dio regular. Mire qué sencillo. Pasamos a hacer la clasificación de los contaminantes. Los contaminantes, miramos los ICOs, cuál es la clasificación que se le da, y empezamos a calcular. Calculamos el ICOMI, miramos el ICOMO, son las ecuaciones que buscamos. Miramos en este caso la contaminación de los sólidos suspendidos y los icotróficos. Hacemos el promedio de combinación y obtenemos cuánto es la clasificación de estos parámetros.
Cuando ustedes hacen esa diferenciación de la metodología, vamos a mirar si tengo aquí la hoja de cálculo para que ustedes hagan ese ejercicio. Me interesa que lo desarrollemos. Tenemos acá una hoja de cálculo. Vamos a ver si la retoma. USICA. Lo primero que uno, vamos a retomar los ICAs, ¿sí? Aquí les puse el ejemplo. Tomamos los datos del reporte que me da el laboratorio. Aquí puse un ejemplo en Antioquia. Me da Río Nare, tomamos la Profe, estación. usted está proyectando. Sí, señor. ¿Ahí sale la proyección o no sale? Pregunto. Sí, señor, yo sí la veo. Bueno, cuando ustedes hacen este reporte, lo van a pedir a la corporación, donde, o el que haga el monitoreo. Si tiene la empresa de acueducto, si tienen los reportes de campo, ¿sí? Lo van a, ¿qué datos necesitamos? Temperatura del agua, los pH, oxígeno disuelto, conductividad, demanda química, fósforo, nitrógeno, sólidos suspendidos, dureza, alcalinidad, coliformes, saturación de oxígeno, demanda química, el caudal y la turbidez. Hacemos nitrógeno total. Calculamos los subíndices. Aplicamos los periodos, los índices de oxígeno disuelto. Esto como ahí tenemos, ahí les puse, están las ecuaciones, ¿sí? Las que vimos, aplicamos los criterios, ¿sí? Vamos a la tabla, sacamos el C sub P y sacamos los porcentajes, en este caso de saturación, y obtenemos el seleccionado para este caso de ejercicio y tenemos el primer índice, el del oxígeno. Miramos también para cada periodo. Calculamos la variable de sólidos suspendidos. Vamos a la ecuación, miramos y lo reemplazamos. Tenemos la ecuación acá, se reemplazan. Ustedes me incluyen la ecuación y es la ecuación en la que tenemos acá con sus condicionantes. El sistema en este caso que ustedes están evaluando para cada variable. Para las variables del oxígeno, de la demanda química de oxígeno, tenemos los 5 criterios, los rangos de variación y me da, en este caso, incluimos el resultado con los condicionantes y me da cuánto va a ser el índice que tomemos, si es 0.91, 0.71, 0.51, 0.26 o 0.125. Para el siguiente, la variable de conductividad eléctrica. Lo mismo, incluimos acá las ecuaciones, que es la que tenemos dada. Si es menor, entonces, en este caso se toma 1 o 0, o si tenemos ya los rangos, miramos si es menor a 0 o mayor a 0. Entonces, este es lo que tenemos que aplicar. Para los pH, me da las 5 condiciones, miramos las ecuaciones, ¿cuáles aplica? Lo mismo para el nitrógeno, fósforo total, hacemos la división. Tenemos acá nitrógeno total, en este caso, y el fósforo total, el reporte, lo dividimos y el valor lo incluimos en la ecuación que me da aquí la norma. En si está entre 15 y 20, 10 y 15, 5 y 10, o está menor a 5 o mayor a 20, ¿sí? Para 2 periodos. Vamos a calcular el ICA. El ICA, ya teniendo los porcentajes, podemos trabajar el de los 5, 6, 7 parámetros, los que tengan la ponderación, ¿sí? Aplicamos en este caso el de los 6 parámetros, apagamos los 7, perdón, 2, 3, 7. Calculamos los índices y el producto me está dando para cada condición. En este caso, tomamos el dato de los esquemas que me dan y vamos al B, en este caso 55. El 55 en este caso son los índices que me dan del laboratorio, ¿sí? Ya corregido. O sea, son los índices que tenemos acá, que hemos calculado, lo vamos a incluir acá en cada variable. Y reemplazamos. Y colocamos los pesos de importancias, hacemos los productos y me da para cada variable cuánto va a ser el ICA. El ICA promedio, hacemos las sumatorias, hacemos las clasificaciones pues, según las escalas de colores y me da para este ejemplo que es una fuente de agua aceptable. Ese sería todo el ejercicio práctico que ustedes van a desarrollar para los ICA. Hay varias formas de cómo ustedes presentarlo. El otro parámetro que uno manejamos dentro de los ICAs, vamos a mirar aquí otra muestra de ejemplo. Profe, esa tabla, esa hoja de cálculo, ¿la va La a van a hacer compartir? ustedes la van a hacer, es parte del ejercicio. ¿Sí?
y sobre CES. Tienen ya la metodología, ahí yo les doy para que las desarrollen, perfecto. Entonces aquí, por ejemplo, si las quieren hacer en los métodos gráficos, ¿sí? Hay unos que ya se los pueden estandarizar. Hoy con la técnica de del Excel avanzado o el MATLAB, podemos hacer estos esquemas y obtener ya los índices por métodos gráficos, que son los métodos de Dolphin, que este es lo que se manejan muchos software licenciados, que ustedes los pueden construir para no asumir costos. ¿Cuál es el valor agregado que les voy a dar al taller? Las mejores hojas de cálculo van a tener si desaparecen con notas de 5, ¿qué quiere decir? Que son hojas de cálculos aceptables y ustedes las pueden tener referenciadas para sus cálculos en la parte de calidad de agua. Les queda como material no solo bibliográfico, sino también material de consulta para aplicación dentro de estos estudios que ustedes hacen de valoración y estimación en los que son índices de calidad de agua. Entonces es una, Ingeniero, digamos, sí señor, lo ingeniero, qué escucho. pena. ¿Me puede mostrar la hoja de cálculo anterior? Un momentico, ya miramos. Entonces cerramos esta, abrimos la otra. Acá tenemos otra, esta es la misma, pero se quedó aquí. Es la anterior, pero es que usted me estaba diciendo. Pues no me está cargando. Pues listo. Esta. Ahora sí. ¿Qué pregunta tienes sobre la hoja de cálculo? Cuenta. Escucho. Ahí tenemos, como les comentaba, los parámetros básicos, ¿sí? Los que ustedes deben tener en cuenta para el laboratorio. En la presentación también les puse un resumen, ¿sí? De los parámetros y cómo poder optimizar sus hojas de cálculo con sus ecuaciones. Aquí tienen sus ecuaciones para los índices, en este caso hablamos del oxígeno disuelto, para los sólidos totales suspendidos, para las demandas químicas de oxígeno, ¿sí? Para los pH, conductividades eléctricas, los pH, la relación de fósforo total, ¿sí? Con sus ecuaciones, y calculamos ya los ICAs como tal. La sumatoria me da son los rangos del producto que tengamos, en este caso, de los porcentajes de importancia en función al porcentaje de ponderación, ¿sí? Que ahí tenemos con base a sus índices que se sacan de acuerdo a la caracterización de esas variables. Eso sería todo el ejercicio, lo que tienen que hacer de los ICAs. Nos quedaría para la próxima clase, ya arrancaríamos en enero. Entonces, aquí cerraríamos las primeras sesiones, ¿sí? Del curso de diseños 1. Y estas actividades quedan todas para que las entreguen en el mes de enero. Con reporte a informes que tenga para el primer corte, ¿sí? Que creo que tienen plazo hasta mañana o 19 para que entreguen los informes para que queden cargados en el sistema que nos pide dentro de la fase de lo que son la valoración y evaluación del curso relacionado con el diseño 1 de plantas de agua potable. No siendo más, yo les agradezco la asistencia y buena tarde para todos.
Ahí les queda el material grabado en clase, ya tienen el material, la presentación en el Canvas, los pueden descargar para que puedan desarrollar sus actividades. Le agradezco la asistencia y buena Profe, tarde para todos. Sí, señorita, le escucho. profe, buenas tardes. Una pregunta. ¿Existe la posibilidad de aplazar estas dos actividades? Lo que ¿Para qué pasa es que fecha? ¿Tan para hoy? O para mañana, perdón. es para mañana. Lo que pasa es que por lo que teníamos otras dos actividades de otra materia también, para esos mismos días, pues nos queda un poquito complejo y por lo que realmente mirando, pues, cuál es la actividad a generar es extenso. Entonces, si habría la posibilidad, si puede para este fin de semana No, ya el sistema se cierra, la universidad se cierra el 20, ¿sí? Entonces yo las dejaría programadas para enero, para el 14, 15 de enero. ¿Les las, parece? las dos actividades. ¿Y cuáles actividades serían? Me parece bien que, La actividad 1 y 2, profe. Pero primero miramos, tranquilo. me parece bien para enero, porque sobre todo, bueno, en estos días estamos cargados también laboralmente. Como se cierra el año, tenemos que cerrar también acá Miremos en la parte laboral. tareas. Todos están para el 18, listo. Entonces las vamos a dejar todos para enero, ¿sí? ¿Le parece? ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Ustedes profe. Muchísimas gracias, juiciosos, la verdad que sí. para que Gracias, profe, trabajen, gracias. estén como decir, sus vacaciones, y una feliz Navidad para todos. Y un feliz año, y entonces nos Gracias vemos en enero. igualmente. Gracias, profe, Entonces, lo mismo. el Gracias, 16, igualmente, Gracias, profe. ingeniero. Gracias, hasta el 10 luego. el 16 espero los informes. Bueno, Sí, señor. buena tarde para Listo. todos. Muchas gracias. Igualmente.